y la generosidad de venir a hablar. Es un especialista, Sole, es un especialista, digo, en los trastornos específicos, voy a decirlo de específico entre comillas, en los trastornos específicos del lenguaje, biolingüista, y nos puede hablar de cosas tan interesantes como puede ser pues, los aspectos moleculares del autismo, por ejemplo, la relación de genes y lenguaje. En fin, es un enfoque que puede ser para nosotros muy novedoso, porque estamos acostumbrados al enfoque específicamente lingüístico, y este es un dominio que se presta, que exige la multidisciplinariedad. Entonces me parece que es fundamental lo que puede aportarnos, ¿no? Estamos acostumbrados a tratar con unidades abstractas, virtuales, andamos siempre en estos sistemas, por las nubes desarraigados, ¿no? De lo que es la realidad y la biología de nuestro cuerpo. Entonces creo que puede ser algo que nos abra las perspectivas que tenemos de estudio. Por ejemplo, nos puede llevar a plantearnos, ¿son de verdad específicos los trastornos específicos del lenguaje? Por ejemplo, o son adecuadas las etiquetas por las que normalmente nos clasificamos. Sí. Os propongo que escuchéis con curiosidad, primero porque estamos ante un experto y un gran conocedor, un especialista, y segundo porque es un enfoque diferente al que estamos acostumbrados, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, no os creéis nada. ¿No creéis nada? No, para nada. Bueno, lo que sí es importante que, como me ha comentado, que estáis empezando con esto de la lingüística clínica, si os perdéis un poco me lo decís. Las diapositivas están en inglés no por nada, no por impresionar ni nada, sino es que las he usado de cosas que tenía hechas, ¿no? Pero se sigue bien, no hay mucho que leer ahí, básicamente son imágenes, entonces ya os digo, esto es una clase, no una conferencia, me interrumpís cuando queráis. Bien, yo lo que os voy a contar un poco, no sé, le he preguntado a María si estáis familiarizados con la sintomatología de los trastornos y estáis empezando, ¿no? Pero ya sabéis que básicamente lo que esperáis ver ahí son en clínica diferentes trastornos, cada uno con un perfil. Entonces se supone que parte de lo que hacen los lingüistas clínicos es diagnosticar, probablemente con más exactitud que los psicólogos, médicos, lo que está pasando ahí y sobre todo interpretar. Entonces, yo os voy a contar un poco la verdad que hay detrás, es decir, lo que aparentemente parece muy sencillo, que es establecer estas categorías y decir autismo, esquizofrenia, ¿no? y cada uno asociado a un perfil lingüístico diferente, ya veréis que no es así. Entonces, la realidad es mucho más confusa a primera vista, pero de hecho es más interesante y nos dice mucho sobre cómo es realmente el lenguaje desde el punto de vista biológico. Yo en realidad, aunque María me ha presentado ahí como el súper experto en todo, que no es verdad, yo lo que yo estudio es la diversidad en el lenguaje. Hay muchas formas de estudiar esa diversidad, ¿no? Por ejemplo, estudiar cómo diferentes personas que hablan una lengua la utilizan de forma distinta en distintos contextos. Por ejemplo, por qué existen diferentes lenguas. Y a mí la diversidad que me interesa tiene que ver con la facultad del lenguaje, es decir, esa capacidad que todos tenemos de adquirir y usar lenguas. Se supone que esa facultad es común y uniforme y que todos los seres humanos tienen la misma facultad con independencia de la lengua que adquieren y hablan y usan luego en diferentes contextos, pero eso no es verdad. Y de hecho los trastornos representan un interesante ejemplo de cómo esa facultad puede cambiar de una persona a otra y hasta qué punto es admisible esa diversidad a la hora de luego implementar el lenguaje. Es decir, ¿qué lenguaje se tiene cuando esta facultad está, no voy a decir estropeada, ¿no? Pero se desarrolla de forma normal? Bueno, como os digo, ¿no? En lingüística clínica la idea, errónea en realidad, es que los trastornos son compartimentos estancos, ¿no? y que puedes caracterizarlos y distinguirlos de otros trastornos a todos los niveles. A nivel sintomático, cada uno tiene sus síntomas que no se parecen a los síntomas que aparecen en otros trastornos, cada uno tiene un perfil, digamos, neurocognitivo, es decir, una alteración específica en áreas específicas del cerebro y cada uno es resultado de la mutación de genes específicos. Y eso no es verdad. En realidad lo que observamos es confusión, mezcla a todos los niveles. Entonces, lo que yo voy a contar, bueno, confusión y al mismo tiempo variación, es decir, los trastornos se parecen entre sí en muchos casos y a muchos niveles y lo peor es que además dentro de cada trastorno el perfil de cada persona afectada por autismo o esquizofrenia es muy variable, mucho más variable que lo que observamos en la población normal o la diversidad a la que estamos acostumbrados a ver en la población normal.
Entonces yo lo que os voy a contar es un poco, os voy a describir primero ese escenario confuso, ¿no?, y problemático para los médicos, para los psicólogos. Luego os voy a contar algo sobre qué se ha intentado hacer para mejorar esas herramientas de diagnóstico. Y como os pongo aquí, ¿no?, desde mi punto de vista no es suficiente ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque en realidad el problema es más profundo y arranca o está arraigado, ¿no?, en una concepción errónea de cómo es el desarrollo del lenguaje en el cerebro y en definitiva de la biología del lenguaje, ¿no? Y entonces hoy hay gente intentando, ¿no?, promover un cierto cambio de paradigma, si queréis llamarlo, una nueva forma de entender los trastornos que de verdad incorpore pues, todo lo que sabemos sobre la biología del desarrollo en general, ¿no?, lo que los biólogos dicen y saben sobre el desarrollo del organismo. Bien, como os decía, ¿no?, desde el punto de vista clínico lo que observamos es una mezcla de... Bien, lo que se observa en realidad es una especie de, por un lado es mezcla a todos los niveles, mezcla de síntomas, mezcla de las áreas afectadas, mezcla de los genes implicados y por otro lado una gran variación. ¿Por qué? Porque en primer lugar es muy frecuente lo que se llama la comorbilidad, es decir, que los síntomas que presenta una persona sean compatibles con más de un trastorno. Es decir, los problemas que tú tienes, si coges un test de diagnóstico, pues son compatibles con tener autismo y tener trastorno específico del lenguaje a la vez. Y al mismo tiempo, esto por supuesto, si os interesa, os lo paso, ¿eh? No tenéis que podéis tomar todas las notas que queráis, faltaría más. Pero que yo el material esto lo puedo pasar perfectamente. Bien, y como os decía, incluso teniendo autismo, la manifestación del autismo es diferente de un individuo a otro. Entonces hay todo un continuo, todo un espectro autista, donde desde casos muy afectados, con problemas muy graves, hasta personas aparentemente normales, pero que sin embargo cuando tú las analizas y ves que cómo funciona su cerebro, su cognición, su lenguaje, realmente son diferentes a la población normal. Bien, cuando estudiamos, ¿no?, el desarrollo del lenguaje en la población en general, lo que observamos en realidad es una campana de Gauss, ¿no?, una distribución normal, donde aquí estamos los supuestamente normales, entre comillas, ¿no?, si es que existen, y estos son los trastornos, es decir, los trastornos simplemente son una pequeña fracción de cómo se desarrolla el lenguaje en la población humana en general. Igual que existen los trastornos, existen los casos contrarios, es decir, de desarrollo precoz, más avanzado. La mayoría aquí, ¿no? Fijaos que eso implica que los trastornos son simplemente una frontera que nosotros ponemos artificialmente, con todos los matices de artificial, ¿no? Básicamente porque no se supera un cierto umbral. Se aplican unas pruebas de diagnóstico y si no se superan ciertos valores, entonces tienes el trastorno y si lo superas no lo tienes. Pero veis que eso es muy engañoso, los trastornos no son sí o no, ¿no? La patología no es una distribución bimodal, donde o se tiene o no se tiene, porque eso no refleja bien lo que observamos, ¿no? Fijaos que dentro de la población supuestamente normal también hay variación. Entonces ahí está en realidad el problema de todo lo que vamos a ver, cómo explicar esta variación, cómo interpretarla, ¿no? Y sobre todo cómo aplicarla luego al diagnóstico y a la terapia. Bien, eso lleva, si miráis los test de diagnóstico y las propuestas de diagnóstico, no solo a postular que existen diferentes trastornos, sino diferentes subtipos del trastorno. Y hay todo, por ejemplo, dentro del trastorno específico del lenguaje, ahora lo vamos a ver, hay muchos subtipos. Bien, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues esto se puede interpretar de muchas maneras, pero una es proponer que en realidad en personas que presentan, digamos, dos trastornos, porque eso nos dicen los test, lo que hay es un déficit cognitivo más básico que se manifiesta de forma distinta en diferentes individuos y se expresa como síntomas diversos que podemos interpretar tanto como autismo como trastorno específico del lenguaje y dislexia. Pero fijaos que no es ya, ese déficit no es específicamente lingüístico, si estamos hablando de trastornos del lenguaje, ¿no? Yo estoy metiendo aquí todo porque en realidad todo está ahí. No hay ningún trastorno del lenguaje puro. El que tiene trastorno específico del lenguaje tiene otras cosas y otros déficits. Y en el autismo, que no es un trastorno del lenguaje, hay problemas con el lenguaje. No hay un autista que use exquisitamente el lenguaje y solo tenga afectada pues, la cognición social, ¿no? Y en el síndrome de Williams igual, ¿no? Si miráis la literatura de hace 20 años, se presenta como un trastorno donde
citando literalmente, ¿no? El lenguaje está exquisitamente preservado y hay otro tipo de problemas visuales, cognitivos, y eso no es verdad. También hay problemas con el lenguaje. Bien, otra posibilidad es que los trastornos sean una especie de conglomerado de síntomas, de déficits subyacentes diversos que se manifiestan de la misma forma. Es decir, hay muchas causas que convergen hacia el mismo fenotipo, ¿no? Hacia la misma manifestación. Las dos cosas son compatibles, ¿no? Como vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿no? Voy a usar la dislexia como ejemplo y no, esto lo miráis quizá con detalle, ¿no? Para la dislexia, la causa que todos los especialistas creen que la origina es básicamente un problema de procesamiento fonológico, de la memoria fonológica, donde almacenamos información sobre rasgos distintivos y todo eso que ya conocéis, ¿no? Sin embargo, ese mismo problema lo observamos en otros trastornos, como el trastorno específico del lenguaje, otros más raros, ¿no? Como el trastorno de los sonidos del habla, pero al mismo tiempo se cree que hay otras causas de la dislexia y otros problemas que pueden dar lugar a la dislexia, desde problemas cerebrales, de problemas de procesamiento auditivo, que no son ya específicamente lingüísticos, sino que son puramente auditivos, ¿no? Incluso procesamiento visual, en fin. Y ahí tenéis un poco lo que os contaba antes, ¿no? Un déficit subyacente dando lugar a diferentes trastornos y diferentes déficits dando lugar al mismo trastorno. Y no, en realidad no hay ninguna contradicción ahí, ¿no? Lo que sucede es que a nivel de los síntomas, pues básicamente cuando ocurre esto, puede que en unas personas se manifieste como lo que los test nos dicen que es dislexia y otras personas como trastorno específico del lenguaje. Y al mismo tiempo veis cómo diferentes problemas convergen en un mismo trastorno, en la superficie. Bien, eso explica, como os digo, ¿no? Lo mismo sucede con otros trastornos, la comorbilidad que hay entre diferentes trastornos de la dislexia con otros trastornos y de otros trastornos con la dislexia y otras cosas distintas. Y veis que aquí la frontera entre lo que es lingüístico y lo que no desaparece, ¿no? Porque la dislexia se supone que es un trastorno específico que solo afecta al lenguaje, y este también, pero aquí aparecen cosas que ya no lo son, ¿no? Como el autismo, el trastorno por déficit de atención y otras cosas que ni siquiera diríamos que son problemas cognitivos, ¿no? Bien, más problemas, ¿no? Con esta idea de los trastornos como cajitas, ¿no? Donde hay una serie de síntomas muy discretos, diferentes a otros trastornos, y donde esperamos que esa cajita contenga además problemas neurobiológicos, genéticos, etc. Bien, otro problema fundamental es qué tipo de síntomas lingüísticos estamos observando en esos trastornos. Y casi toda la caracterización, como le pasa en realidad a la neurolingüística, es muy poco detallada, es decir, siempre concierne aspectos muy básicos del lenguaje, como sintaxis, semántica, pragmática, fonología. Y la pregunta que hay que hacerse desde el otro lado, desde el lado de la lingüística, es: ¿de verdad esos niveles nos dicen algo de cómo funciona el cerebro durante el procesamiento del lenguaje? ¿No serán demasiado groseros, ¿no? Demasiado vastos e implican un montón de cosas que cuando se analizan con detalle son más informativas? Pues sí, ¿no? Porque como os decía antes, ¿no? Aquí tenéis una clasificación de los trastornos específicos del lenguaje un poco antigua, ¿de acuerdo? Pero que ilustra bien el problema, ¿no? Por ejemplo, hay por aquí un subtipo. Recordad, la idea de los subtipos es poder clasificar a su vez la variabilidad que observamos dentro de los afectados. Un subtipo que es el subtipo sintáctico pragmático. Entonces, claro, para un lingüista esto es complicado de justificar, ¿no? Porque estamos ante aspectos puramente estructurales, computacionales del lenguaje y aspectos de uso. Entonces, mezclar estas dos cosas no lo haríamos a la hora de describir una lengua, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿cómo es posible que se afecte simultáneamente algo que es puramente computacional y algo que tiene que ver con el uso y donde ponemos en funcionamiento otras capacidades, otras habilidades que ya se supone que están fuera del lenguaje, ¿no? El conocimiento enciclopédico, contextual. Entonces, este tipo de clasificaciones chirrían desde el punto de vista de la lingüística. Puede que recojan bien los problemas que tienen esas personas, pero hay que interpretarlas mejor. Bien, al mismo tiempo, tampoco debemos pensar que los trastornos son... esas cajas no cambian
y uno cuando tiene autismo siempre presenta los mismos síntomas desde el nacimiento hasta que se muere, ¿no? Eso no es verdad. Los síntomas van cambiando a lo largo de la vida del individuo y el perfil del autismo es muy diferente a los 5 años que a los 20, que a los 40. Entonces eso también hay que explicar. ¿Por qué? Si se supone que están causados por, y es así, ¿no?, por diferentes tipos de mutaciones genéticas. Cuando uno tiene una mutación en un gen que afecta, por ejemplo, a la hemoglobina, tiene anemia, pero la tiene cuando nace, a los 15 años, a los 40 y cuando se muere. ¿Por qué entonces, en el caso de este tipo de trastornos, vemos que la sintomatología cambia a lo largo del desarrollo? Eso también hay que explicarlo. Bien, ¿qué sucede a nivel del cerebro? Al final, ¿no?, el lenguaje y la cognición están en el cerebro y esperamos que los cambios que observamos en los síntomas sean el resultado de cambios en la estructura y el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y es así, ¿no? Pero observamos lo mismo, es decir, no hay un perfil cerebral o funcional, estructural nítido que separe un trastorno de otro y al mismo tiempo observamos variación de un individuo a otro en su arquitectura cerebral aun teniendo el mismo trastorno. Por ejemplo, ¿no?, por seguir con el caso de la dislexia, ahí tenéis qué áreas presentan subactivación o sobreactivación durante el procesamiento fonológico en los disléxicos, ¿no? Son diferentes áreas del cerebro, pero lo interesante es que veis, por ejemplo aquí, ¿no?, esta porción ventral del córtex occipital temporal presenta también alteraciones estructurales o funcionales en personas que cuando se diagnostican de otros trastornos diferentes. Por ejemplo, o en particular la prosopagnosia, que es un problema para reconocer caras. Es decir, tú ves la cara pero no sabes de quién es, no puedes asignarle un nombre. ¿Que existe o podemos encontrar con una conexión con la incapacidad para reconocer fonemas? Pues sí, por supuesto. Pero esto no es un problema lingüístico. Si queréis, aquí debe estar sucediendo un déficit más general que en unas personas se manifiesta en una incapacidad para reconocer los fonemas y en otras para reconocer caras. Entonces la pregunta es ¿qué está haciendo este área? No podemos decir que esta es un área importante para la fonología. Si lo es a un nivel más básico. Es decir, la etiqueta fonológico no se puede poner ahí porque entonces excluyes las otras tareas que ese área está haciendo y que están afectadas en estas personas. Bien, la variación, como digo, la pregunta entonces es, ¿esta zona del cerebro hace una tarea más básica que luego es reclutada para el lenguaje y para otras tareas cognitivas? ¿O realmente estamos ante un problema de resolución? Y si mirásemos eso con suficiente detalle, encontraríamos que hay diferentes poblaciones neuronales haciendo cada una tarea concreta. Y una de esas poblaciones sí es específicamente lingüística. Es decir, un problema de foco, de cómo, con qué resolución vemos el cerebro, o realmente es que el procesamiento del lenguaje va por otros derroteros y simplemente es que no hay circuitos específicamente lingüísticos, sino el lenguaje surge de la interconexión de cosas que no lo son. Y sobre eso explica también otro resultado frecuente en clínica, y es la existencia de síntomas mixtos. Mixtos viene a querer decir afectando a diferentes dominios, y quiere decir que aparecen en diferentes trastornos cuando una de estas áreas presenta algún daño. Eso es típico también en los trastornos adquiridos. Pero aquí es una situación diferente, ¿no?, porque estamos en trastornos del desarrollo, es decir, aquí estamos en un cerebro que se va organizando de forma distinta al cerebro normal, ¿no?, entre comillas, a lo largo del desarrollo. No es equivalente a dañar un área en un cerebro organizado de forma normal y en un momento tardío, ¿no? Entonces, aquí claramente en estos trastornos va a haber diferencias y cambios al nivel de todo el cerebro. No es lo mismo que en la fascia de Broca o en la fascia de Wernicke, donde hay un daño puntual y el resto del cerebro está inalterado. Bien, como os digo, ¿no?, por usar el ejemplo o seguir usando imágenes más que texto, ¿no?, cuando analizáis cualquier aspecto del procesamiento del lenguaje en diferentes personas, lo que observáis es algo así, ¿no? Es decir, veis que aquí sencillamente todos estos análisis lo que hacen es, no sé si habéis visto esto alguna vez, ¿no?, se contrasta la actividad cerebral. El cerebro siempre está activo. Cuando no veis nada, solo veis la mancha en rojo, quiere decir que habéis sustraído la señal de un estado inicial a un estado final, o contrastando dos tipos de actividad, ¿no? Aquí se está contrastando el procesamiento de oraciones con palabras reales y oraciones con palabras inventadas. Las non-words, estas son palabras, secuencias de sonidos fonológicamente aceptables en una lengua porque respeta las reglas fonotácticas, pero no existen porque no hay ninguna palabra
como esa, ¿no? Entonces veis que hay una actividad diferencial que nos dice qué zona del cerebro se está activando diferencialmente en respuesta a la diferencia del estímulo, que es sencillamente esa idea de existe o no existe, aunque es fonológicamente plausible. Pero lo que me interesa que veáis no es cómo la señal tiene una extensión diversa y una localización también variable de un individuo a otro haciendo exactamente la misma tarea. Luego, la organización del cerebro, aunque superficialmente nos parezca que está haciendo lo mismo, pues si es procesar una oración en inglés es la misma oración para todos, resulta que no, ¿no? Que veis cómo su arquitectura es ligeramente diferente. Evidentemente hay un patrón, ¿no? Y por eso hay una línea en azul que señala lo que se llaman regiones de interés, que es la manera de decir que dentro de esa variación también hay un orden y evidentemente no encontramos personas que se les active un hemisferio diferente, aunque eso tampoco es verdad, ¿no? Porque en muchas personas zurdas el lenguaje está lateralizado en el hemisferio derecho, es decir, que se puede llegar a una variación todavía más extrema, ¿no? Bien, y si vamos más abajo, al final lo que tenemos son genes controlando el desarrollo de todos estos circuitos. Entonces lo que uno espera es que esto sea como la anemia, ¿no? Es decir, que la mutación de un gen provoque una alteración fisiológica y eso se manifieste pues, en la incapacidad de transportar oxígeno en la sangre. Y aquí esperamos lo mismo, es decir, que la mutación de un gen, puesto que son trastornos, vuelvo a deciros, ¿no? Ligados al desarrollo, es decir, que se nace con ellos, haya una mutación que altere esos circuitos que vimos antes y entonces uno tenga dislexia. Y el resultado es mucho más complejo. ¿Por qué? Primero porque no hay un solo gen implicado, es decir, cuando se hacen análisis genéticos de todos estos trastornos hay un grado de poligenismo brutal, ¿no? Hay cientos y miles de candidatos para el trastorno. ¿Qué quiere eso decir? Pues que en unas personas es la mutación del gen 1 el que da lugar al trastorno, en otros el 2, el 3, el 4 y así hasta cientos de candidatos. Por otro lado, ni siquiera estamos en un escenario de gen mutado, gen intacto, sino que hay mucha variación dentro de cada gen, eso es lo que se llaman polimorfismos, y diferentes variantes del gen pueden dar lugar al trastorno, a otros trastornos, al trastorno con diferentes grados de incidencia, e incluso hay variantes de los genes que son importantes para explicar la propia variación que hay en la población normal, ¿no? Por ejemplo, este gen es un candidato para el autismo y veis, ¿no?, el título del artículo, ¿no? Ciertas variantes de ese gen afectan al desarrollo del lenguaje en la población general. Es decir, ciertas variantes del gen dan lugar al autismo, ciertas variantes afectan al desarrollo a la población normal. Por otro lado, cada uno de estos genes no solo interviene en el desarrollo de estos circuitos que creemos importantes para el lenguaje, sino que también hacen otras cosas en otras partes del organismo. Y todos estos genes que etiquetamos como gen del lenguaje, resulta que, el famoso, si habéis leído algo de esto, ¿no?, FOXP2, resulta que también se expresa en el pulmón, en el intestino, ¿no? Y finalmente hay muchas personas que incluso aunque consigamos identificar esa lista de genes mutados que dan lugar al trastorno, resulta que tienen el trastorno pero no tienen ninguna de esas mutaciones, ¿no? Eso es lo que se llama la fenocopia, es decir, tener el fenotipo, de ahí lo de fenocopia, sin tener la mutación. Incluso se puede tener la mutación y tener, digamos, síntomas que son subclínicos, es decir, que los test son casi indicativos del trastorno, pero no llegan al umbral. Entonces hay todo lo que se llama una penetrancia variable de las mutaciones, desde personas que tienen la mutación y no desarrollan el trastorno, personas que tienen la mutación y desarrollan una variante leve del trastorno, hasta personas que tienen el trastorno en su manifestación, digamos, típica, ¿no? Bien, pues eso, otra vez, ¿no?, con el caso de la dislexia, pues diferentes genes candidatos para ese trastorno, que se supone que da lugar al trastorno, pero cuando buscamos esas mutaciones en otras personas, nos encontramos que esas personas sufren otro tipo de enfermedades, ¿no? Desde, como os digo, ¿no?, si os fijáis en este gen, trastornos específicos del lenguaje, si os fijáis en este, cosas que ya no son específicas del lenguaje, sino... Sí. Lo que has dicho antes, puede tener que ver que ese gen o esa variable sea recesiva o sea dominante, que lo presente mutado pero no sufra. Sí, bueno, claro.
Pero en principio si es recesiva y está en heterocigoto, entonces no se va a expresar, ¿no? Pero aquí sencillamente es incluso, imagínate, ¿no? Dos gemelos que llevan la misma mutación y se manifiesta de forma diferente. Uno tiene el trastorno y otro no. Entonces ahí no interviene que sea recesivo o dominante, sino simplemente lo que está interviniendo es pues, otro montón de factores reguladores ambientales de los que ahora hablaré, ¿no? Bueno, como os digo, ¿no? Este otro, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención, ya no es específicamente lingüístico, pero es que aquí hay degeneración en la retina, cáncer de pecho, en fin. La misma mutación en el mismo gen. Bien, y finalmente ya sabéis que los productos de los genes no funcionan aislados, sino en muchos casos regulan o afectan a la expresión de otros genes, interactúan con otras proteínas, en fin, hay unas complejas redes reguladoras. Y lo que observamos es algo todavía peor, ¿no? Para esta idea de los trastornos como cajitas, ¿no? Donde están ciertos genes metidos y son diferentes a los demás, ¿no? Aquí tenéis algunos de esos genes que aparecían antes, candidatos para la dislexia, y las barras, ¿no? Indican su relación funcional con otras proteínas. Si tuviéramos que ponerle esas etiquetas clínicas a cada uno de estos genes, pues entonces aquí, que era el gen que veíamos antes, tendríamos que poner autismo. A pesar de esta conexión funcional, la manifestación clínica es diferente. Uno esperaría que toda esta red, si intervienen genes relacionados a la dislexia, pues siempre diera lugar a dislexia, y no es verdad, ¿no? Estos son candidatos para el autismo, esto para el trastorno específico del lenguaje y así sucesivamente, hasta de nuevo, ¿no? Salirnos ya de lo específicamente lingüístico. Bien, la pregunta entonces es cómo trabajar con este escenario, es decir, cómo moverse con cierta comodidad y sin perder un poco el norte, ¿no? En este escenario donde, como veis, no hay una separación clara entre trastornos ni a nivel sintomático, ni a nivel neurobiológico, ni a nivel genético, sino lo que hay es mezcla y diversidad. Entonces, como os digo, ¿no? Ya voy aquí un poco quizás más rápido, hay diferentes estrategias, ¿no? Los psicólogos, logopedas, clínicos, todos son conscientes de esta situación, aunque les desconcierta, ¿no? Les provoca inquietud no poder interpretar como uno esperaba, ¿no? Como pasa con las enfermedades metabólicas, lo que observamos a este nivel. Entonces una posibilidad, una propuesta, ¿no? Es sencillamente decir que estamos ante un problema metodológico, es decir, que lo que falla son los métodos y no la interpretación que hacemos de los resultados, que es justo lo contrario, ¿no? de lo que yo diré al final, ¿no? Falla la interpretación y no tanto los métodos, ¿no? ¿En qué sentido? Bien, una cosa que hay que hacer es revisar los test, es decir, la mayoría de los test están hechos por psicólogos. No tiene nada de malo eso, simplemente que si se trata de trastornos del lenguaje, entonces uno los mira y ve que hay importantes problemas. ¿Por qué? Porque para empezar, si de verdad queremos demostrar que algo solo afecta al lenguaje y no a la cognición, uno tiene que estar seguro de que lo que está evaluando es el lenguaje, o no está evaluando, o no exige que el sujeto pues use otro tipo de habilidades que no sean solamente las lingüísticas. Entonces ya sabéis, ¿no? Que cualquiera que haya estudiado, si habéis estudiado todo lingüística, ¿no? Separar qué es lenguaje y qué es cognición es realmente un problema muy gordo, es decir, incluso desde el punto de vista teórico, ¿no? Separar, por ejemplo, qué hay de semántico en el significado de la palabra y qué es enciclopédico o qué es pragmático, eso no es tan fácil. Y entonces eso ahora lo tenemos que llevar al problema del test, ¿no? En el test tú estás pidiendo hacer cierta tarea y tienes que diseñarlo muy bien para lo que se esté haciendo en ese test realmente sea lo que tú quieres que se haga y las conclusiones sean fiables, porque si realmente esa persona necesita utilizar otro tipo de recursos, entonces si hay un problema en el test o el resultado indicativo de un problema, no sabes si los problemas se deben a un problema con el lenguaje o un problema cognitivo a otro nivel. Y pensar, la mayoría de los trastornos conllevan problemas a muchos niveles y desde cosas que uno a lo mejor no caería, ¿no? Cosas que uno asume que una persona puede hacer porque en la población normal se hace y que uno espera, que os digo, procesamiento visual, ser capaz de interpretar figuras. Si tú el estímulo son figuras, pues si esa persona de partida no es capaz de visualizar bien lo que tiene delante, luego los problemas que veas luego
no necesariamente tienen que ver con la tarea lingüística que implícita a ese test o a esa figura, ¿no? Sino que pueden ser de partida un problema de memoria, un problema de atención, un problema de procesamiento visual. Entonces, esos test hay que utilizarlos. Otro problema lo veíamos antes, y es la granularidad, es decir, ¿cómo defino el test? ¿Qué está discriminando el test? Estos niveles de sintaxis semántica para un lingüista implican multitud de computaciones diversas que se pueden separar o se separan en la teoría lingüística, y lo ideal sería separarlos también en el test. Ahora veréis todo tipo de afirmaciones en el sentido de que la neurolingüística actual no sirve para nada. En fin, simplificando mucho, ¿no? No sirve para nada porque es demasiado, la granularidad es demasiado vasta, es decir, no afina suficiente, no nos dice nada sobre cómo funciona el cerebro en tiempo real, ¿no? Y luego, si entráis en detalle, si lo hacéis alguna vez, ¿no? Os daréis cuenta de que sencillamente parte de la comorbilidad que vemos, de la presencia de dos trastornos o más de dos trastornos en la misma persona, se debe en muchos casos a que estamos utilizando o trabajando con capacidades que realmente están afectadas en los diferentes trastornos. Por ejemplo, estas de las pseudopalabras que veíais antes son problemáticas para casi todos los trastornos. Entonces, si tú utilizas test en los que se emplea este tipo de elementos, nunca vas a poder discriminar ningún tipo de perfil, porque hay algo ahí que es problemático. Esa idea luego nos vendrá bien porque tendremos que preguntarnos por qué algunos aspectos del lenguaje son problemáticos en muchos trastornos y otros en cambio están preservados en casi todos ellos. Bien, otro problema importante es que hay muchos test para diagnosticar cada trastorno. Y entonces eso puede conducir a la falsa impresión de que realmente hay diferentes subtipos y que esos subtipos son reales. Y puede que no sea así. Puede que esas fronteras sean simplemente metodológicas y que deriven del hecho de que diferentes test se basan en distintos criterios. Todas estas cosas, bueno, ahora mismo probablemente no nos interesan mucho para lo que voy a contar, ¿no? Pero en realidad sí son un problema a la hora de la práctica clínica, porque si aplicas diferentes test y crees que las personas tienen diferentes trastornos, puedes estar aplicando luego, o diferentes subtipos de trastornos, puedes luego optar por diferentes terapias y puede que todo eso no sea real, no esté sucediendo realmente. Bien, y luego hay toda una discusión que en cuanto que entréis en cualquier trabajo sobre trastornos, llegaréis a ella sobre el tratamiento estadístico. Pero no por nada, sino porque hoy empezamos a entender que los trastornos no son categorías bimodales, ¿no? Se tienen o no se tienen, sino que hay que describirlos mejor como parte del continuo de variación del desarrollo del lenguaje en la población normal. Y muchos de los problemas tienen que ver también con los tipos de controles que se utilizan para saber si hay problemas o no. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo se ha comparado a los niños con autismo o síndrome de Williams con la población normal, es decir, se han hecho emparejamientos cronológicos. Entonces se cogía a los niños y se los comparaba con sus iguales de la misma edad. Niños con autismo con 5 años, niños sin autismo con 5 años. Y eso es muy engañoso. ¿Por qué? Porque siempre daba la sensación de que efectivamente esos niños iban retrasados, pero es que el control que hay que hacer y que se tiende a hacer normalmente es emparejamiento en edad mental, de manera que estemos asegurando que podamos discriminar luego los problemas que haya a nivel lingüístico con más fiabilidad, ¿no? Hay una trampa ahí que nos ha hecho pensar que todos estos trastornos realmente en muchos casos implicaban más problemas de los que realmente presentan, o problemas más generales que los que realmente presentan. En fin, son cuestiones que si se analizan con rigor, pues explican gran parte de los problemas que veíamos, pero no todos. Sigue habiendo un núcleo ahí de diversidad y de comorbilidad que hay que explicar de otra manera. Bueno, como os digo, lo mismo sucede a nivel del análisis del cerebro, es decir, todo lo que estudiemos a nivel cerebral ya viene condicionado por el diagnóstico que hemos hecho. Es decir, a los que hacen análisis cerebral le dan el autista o le dan el niño con síndrome de Williams, ¿no? con trastorno específico del lenguaje.
todo lo que tú averigües a partir de ahí está condicionado por el diagnóstico inicial. Si el diagnóstico inicial no fue adecuado, entonces los problemas los trasladas a este ámbito. Pero como os digo, hay un problema mayor que tiene que ver con la resolución de las técnicas que utilizamos, ¿no? Si veis esto así gráficamente, os daréis cuenta de que estas técnicas son muy groseras, es decir, aunque son muy buenas, realmente discriminan poco a nivel espacial y a nivel temporal. Veis que en el mejor de los casos no podemos separar en el plano espacial, ¿no?, lo que son secciones cerebrales de pues 0,1 milímetros. 0,1 milímetro parece poco, pero en realidad es mucho, ¿no? En 0,1 milímetro hay cientos de miles de neuronas y probablemente decenas o centenares de tipos neuronales diferentes, ¿no? Entonces ahí está en parte el problema que veíamos antes. No podemos saber si ahí hay un solo tipo de neurona haciendo una tarea concreta o hay muchos tipos de neuronas especializadas en tareas más concretas todavía, ¿no? Y desde el punto de vista temporal, igual. Fijaos que estas técnicas que veíamos antes, ¿no?, de imagen funcional o de potenciales evocados o cualquiera de ellas, son informativas. Los potenciales diferentes, ¿no?, pero las que antes veíais de las manchas rojas, ¿no?, son de imagen funcional, y veis que la resolución temporal es de 1 segundo. Es decir, 1 segundo es demasiado para el ritmo al que trabaja el cerebro, ¿no? Por eso hoy pues, se utilizan potenciales evocados, que están por aquí, no aparecen en la imagen, pero o bien se utilizan ritmos cerebrales, en fin, cosas más sofisticadas, ¿no?, para acercarse al máximo al funcionamiento del cerebro en tiempo real. Bueno, y como os digo, hay un problema todavía mayor, es decir, incluso si tuviéramos unas técnicas ideales que nos permitieran trazar mapas muy detallados, pues ahí tenéis, ¿no?, este es David Poeppel, que es un tío que hace unas cosas muy interesantes en neurolingüística, pero que una parte de lo que hace es cuestionar la neurolingüística actual. Veis que esta es una de sus frases, ¿no? Hacer mapas no es explicar cómo funciona el cerebro. Por muy preciso que sea el mapa, no me está diciendo nada de cómo está trabajando el cerebro. Básicamente porque el cerebro o el lenguaje surge de la conexión, la coordinación de diferentes áreas, ¿no? Y ahí hay dos problemas fundamentales que resolver, ¿no? Uno es la idea de que la teoría lingüística trabaja a un nivel muy detallado y la neurolingüística a un nivel mucho menos detallado. Esta división entre sintaxis, semántica, y el problema que él llama de la inconmensurabilidad, que quiere decir que no podemos vincular, no podemos establecer conexiones horizontales, ¿no? Si imagináis, ¿no?, cómo se organiza el lenguaje, ¿no?, desde los fonemas hasta el discurso, y cómo se organiza el cerebro desde las neuronas hasta pues, áreas corticales. No podemos relacionar esos dos niveles entre sí. Por ejemplo, no podemos decir que el fonema radica en una neurona o en una columna cortical o en una sinapsis. No hay una conexión todavía entre los niveles que utilizamos en la descripción de las lenguas, que están motivados, y los niveles que usamos en la descripción del cerebro, que también están motivados y bien fundamentados. Esos son los dos problemas fundamentales. Bueno, a nivel molecular no os voy a dar mucho la paliza con eso, porque básicamente el problema es el mismo, es decir, los que hacen genética molecular tienen ya a las personas diagnosticadas. Si el diagnóstico no es correcto, lo que averigües no va a ser informativo. Hoy hay muchas técnicas para analizar, ya sabéis, ¿no?, que se secuencia el genoma entero, podemos comparar el genoma de cada persona, y como os digo, hay un montón de técnicas con todos esos acrónimos que yo no voy a discutir ahora, ¿no?, y que no solo tienen que ver con el genoma, ¿no?, sino también tienen que ver pues con proteínas, compuestos metabólicos, en fin, se puede analizar eso con gran detalle. Incluso podemos utilizar animales modelos. De hecho, hay animales modelos, ratones en concreto, del autismo, de casi todos los trastornos que nos interesan. ¿Y por qué esos animales? ¿No? Esto lo tenéis por aquí, ¿no? Porque en realidad, aunque estos animales no tienen lenguaje, por supuesto, y probablemente no existen ratones autistas, cuando vamos profundizando y nos vamos al cerebro o nos vamos a los genes implicados, sí que encontramos un gran solapamiento, una gran continuidad. Y de hecho son prácticamente los mismos genes, o los podemos estudiar en ellos, alterar en ellos, y podemos además hacer cosas que no podemos hacer nosotros los seres humanos. Tenemos que esperar a que las mutaciones aparezcan espontáneamente, y aquí se pueden hacer de forma dirigida, y esos genes que creemos importantes, estropearlos a voluntad y ver qué pasa en el cerebro, ver qué síntomas tienen.
y el lenguaje en realidad tiene una gran continuidad evolutiva. Entonces eso justifica un poco la utilización de estos modelos. Bueno, esas son las herramientas, y además de las herramientas pues hay diferentes propuestas de optimizar lo que sería la tipología de los trastornos, básicamente de dos maneras. Una sería incorporar esta idea de la gravedad de los síntomas, de la variación cuantitativa y no solo cualitativa, es decir, que no solo haya autismo, sino diferentes tipos de autismo en función de la severidad de los síntomas, ¿no? Bueno, eso es muy razonable, ¿no?, después de todo lo que os he contado, pero no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo el problema, la dificultad de que diferentes, digamos, puede haber diferentes causas para cada uno de esos tipos y subtipos de los trastornos. Y luego seguimos teniendo el problema de si realmente esas categorías tienen sentido, trastorno específico del lenguaje y los diferentes subtipos, desde el punto de vista de lo que sabemos, por un lado, de cómo está hecho el lenguaje y por otro lado de cómo funciona el cerebro. Eso no resuelve realmente el problema. Por otro lado, ¿no?, hay también la opción opuesta, es decir, fijaos que lo anterior es optimizar la clasificación de los síntomas, y aquí lo que se propone es dejar de clasificar los trastornos según los síntomas y clasificarlos según las causas. Es decir, ya no existe el autismo, ya no existe la dislexia, sino existen trastornos causados por la mutación del gen tal, o trastornos causados por la alteración de la región tal del cerebro. Claro, eso también tiene sentido. Ves que es hacer clínica no desde la superficie, sino desde el fondo. Pero el problema es que dejamos fuera lo que hay en medio. ¿Y por qué tiene problemas también centrarse solo en las causas? Porque el lenguaje es algo real. Es decir, el lenguaje no es simplemente la suma del efecto de los genes que regulan el desarrollo del cerebro. Es una capacidad cognitiva que podemos describir a nivel psicológico, psicolingüístico, y además distinguirla de otras capacidades cognitivas. Los trastornos tienen unos perfiles distintivos también, con toda la variación que yo he comentado, pero claramente el autismo se puede distinguir de otras categorías clínicas, con todos los matices que... Y sobre todo por un problema todavía más importante, y es que hay muchos menos trastornos que causas de los trastornos. Es decir, si hay miles de genes que cuando están estropeados dan lugar a diferentes tipos de problemas cognitivos, el número de tipos es mucho más limitado, puede ser de unas decenas nada más. Entonces ahí hay un fenómeno muy importante, y es que toda esa variación está canalizada hacia ciertos itinerarios de desarrollo, pero esos itinerarios son muy concretos y hasta cierto punto tienen unos perfiles distintivos. Entonces eso lo explica el nivel intermedio que nos hemos dejado. Hemos clasificado, querido clasificar los síntomas, hemos querido clasificar las causas, y al final tenemos que meternos en ese nivel intermedio, lo que va de los genes a los síntomas, para saber qué está pasando ahí. Bien, entonces para eso, pues, lo que yo propongo no, pero lo que realmente conviene hacer es utilizar pues todo lo que sabemos hoy sobre el desarrollo y la evolución del lenguaje, que es lo que pretende esto que se llama biolingüística, ¿no? La biolingüística no tiene nada de misterioso, de hecho la propia palabra dice de lo que va, ¿no? Es llevar a su extremo esa idea que se ha venido defendiendo mucho desde el propio campo de la lingüística, ¿no?, de que hay algo universal en el lenguaje y que eso universal viene de fábrica, lo nacemos con ello, la idea del innatismo lingüístico, pero llevarlo más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Y ese más allá, pues necesariamente es empezar a entender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los genes que regulan el cerebro, y realmente eso nos debería explicar mejor qué es el lenguaje y cómo se desarrolla, tanto en los casos anómalos como en los patológicos. Bueno, como os digo, ¿no?, y no es el tema de esta charla, ¿no?, un montón de indicios que realmente sugieren que es el camino correcto, ¿no? Esto es bien conocido, ¿no?, la idea del innatismo, pero lo que estamos hablando hoy también es un indicio más de que hacer lingüística hasta cierto punto es hacer biología, ¿no? La existencia de trastornos adquiridos, los trastornos ligados al desarrollo, y un campo que también es muy interesante, del que no vamos a hablar, ¿no?, pero que antes he comentado, ¿no?, la existencia de componentes homólogos del lenguaje en otras especies animales, desde circuitos cerebrales hasta genes.
Es decir, la idea de que las piezas que forman el lenguaje están presentes en otros organismos, solo que probablemente en nosotros combinadas de otra manera, ¿no? Y por tanto también, ¿no? Esperamos encontrar esas piezas en especies extintas, tanto, no solo en las vivas, sino en las extintas, ¿no? Lo cual permite o abre un camino muy interesante para explicar la aparición del lenguaje, ¿no? Que ese es otro tema diferente. Bueno, como os digo, la biolingüística hoy se nutre de diferentes tipos de fuentes de información en función de qué problema está estudiando, qué faceta, ¿no? Si el desarrollo en el individuo o el desarrollo en la especie, desde la genética, de hecho lo hemos visto, ¿no? en diferentes momentos, desde genes, áreas cerebrales y estas cosas que hoy no vamos a ver, ¿no? Pero que en realidad aparecerán puntualmente, ¿no? Como son las capacidades cognitivas de otras especies o la teoría evolutiva. Bueno, la situación un poco a la que se llega, ¿no? cuando se llega a los trastornos desde distintos puntos de vista es esta especie de desencuentro, ¿no? Desde el punto de vista de la biología y desde el punto de vista de la lingüística clínica. El desencuentro es esa sensación de incomodidad que os comentaba al principio, ¿no? Que supone que los trastornos no se dejen categorizar bien como compartimentos estancos a todos los niveles. Y eso es una incomodidad real, es decir, dificulta el diagnóstico y dificulta la terapia, ¿no? Entonces, la idea es si podemos reconducir este escenario y aplicando lo que la biología moderna sabe del desarrollo, pues realmente llegar a una interpretación de los síntomas, de las causas de los trastornos que no sea incómoda, sino que realmente se entienda y que se pueda explicar como se explica el desarrollo de cualquier organismo, tanto en condiciones normales como anómalas. Bueno, a mi modo de ver, ¿no? ¿De dónde surge fundamentalmente el problema? Pues que la biología del lenguaje que se ha hecho hasta ahora y por tanto la biología clínica es simplista, es claramente simplista. Ya os digo, esto vale para la lingüística clínica y para la biología del lenguaje. ¿Por qué es simplista? Porque básicamente viene a defender que todo lo que es innato en el lenguaje es genético, es decir, que existe una especie de que la gramática universal se corresponde a una especie de genotipo, ¿no? lingüístico, y que ese genotipo explica el desarrollo de la facultad del lenguaje en el individuo, la adquisición de las lenguas, etcétera, etcétera. Y que hay una conexión directa entre ese genotipo y el fenotipo. Y eso, evidentemente, no es verdad, lo vamos a ver ahora. Y nos permitirá entender mejor esa falta de conexión directa, lo que observamos en los trastornos. También pues se viene defendiendo la idea de que ese genotipo, ese supuesto conjunto de genes que explica el desarrollo de la facultad del lenguaje en el individuo, es uniforme salvo en los casos de patología. También se viene defendiendo que existen áreas concretas especializadas en el procesamiento de niveles concretos del lenguaje. Y se viene defendiendo que el lenguaje es un módulo cerebral y que ese módulo cerebral está presente, ¿no? desde el momento del nacimiento. Básicamente crecer es que este módulo crezca de tamaño y eso tampoco es verdad. Y se viene defendiendo pues, que la facultad del lenguaje es uniforme en la especie, no solo el fenotipo, sino la facultad, salvo los casos patológicos, y tampoco es verdad. Hay una gran variación a ese nivel, ¿no? Desde las diferentes modalidades lingüísticas, las lenguas de signos, las lenguas orales, a nivel psicolingüístico igual. Bien, ¿cómo podemos mejorar esta visión y llevarla, luego aplicarla a la caracterización de los trastornos? Pues básicamente hay que hacer dos cosas, ¿no? Tomarse en serio la biología, es decir, lo que la biología dice del desarrollo, y también tomarse en serio la lingüística, lo que la lingüística dice del lenguaje y de las lenguas. Y entonces sí es posible encontrar ese punto común. Bien, ¿qué dice la biología? Pues esto parece las tablas de la ley, ¿no? Pero básicamente es un poco esa la idea, ¿no? Es decir, abandonar todo lo anterior y entender pues, que los genes no son mapas de nada, es decir, no hay un gen del caso, ni un gen de la gramática, ni un gen de la sintaxis, ni nada parecido. Los genes simplemente pues, codifican ciertas proteínas que hacen ciertas cosas en ciertos momentos del desarrollo. Después, abandonar la idea de que todo lo que está en los genes obligatoriamente se manifiesta en el individuo como un carácter. Eso no es verdad tampoco, porque hay un montón de factores que regulan el desarrollo, desde la composición del óvulo, el ambiente, las hormonas, los estímulos de todo tipo.
Eso hace que la conexión entre el genotipo y el fenotipo no sea directa. Y eso explicará pues, que la presencia de una mutación no siempre dé lugar al trastorno, o que la presencia del trastorno no siempre se explique porque hay una mutación concreta. Bien, a nivel cerebral, pues lo que vemos es que efectivamente toda esta compleja información que está en los genes, en parte en el ambiente, lo que hace es sencillamente prediseñar los circuitos. Básicamente conectar ciertos grupos de células entre sí, pero eso no son circuitos funcionales. Y hasta que eso no empieza a procesar información, no se crean realmente, digamos, la maquinaria que a nivel cerebral permite el procesamiento del lenguaje, ¿no? Y sobre todo, otra vez, ¿no?, aparece ahí Poepel, la idea de que esos circuitos no podemos etiquetarlos como lingüísticos, ¿no? Aquí está expresado mejor, ¿no? Los circuitos cerebrales hacen cosas muy básicas, mucho más básicas que lo que entendemos como lenguaje, que luego se utilizan para el lenguaje y para otras cosas. En contra, ¿no?, de esa idea de la modularidad, el cerebro es modular solo al término del desarrollo. Y en buena medida lo que llamamos funciones complejas como el lenguaje son el resultado de la interacción entre diferentes módulos. Pero esos módulos no están presentes desde el inicio, sino el cerebro se va modularizando con el tiempo en respuesta a todos estos estímulos ambientales. Y eso explica algo muy llamativo también, y es que el perfil, como veíamos antes, de las personas afectadas por estos trastornos cambia a lo largo del desarrollo y las áreas implicadas en el procesamiento del lenguaje cambian a lo largo del desarrollo, en la población normal, pero sobre todo en la población patológica. Pero lo segundo que hay que hacer, claro, es tomarse la lingüística en serio y proponer o centrarse en aquella lingüística que propone modelos del lenguaje que son compatibles con lo que el cerebro es capaz de hacer en tiempo real, ¿no? No digo que sea este necesariamente, pero este es un modelo bastante plausible desde el punto de vista biológico. Porque con toda la crítica que pueda tener y que hay que hacerle, ¿no?, básicamente descompone el lenguaje en un sistema computacional que no es específico del lenguaje, sino que computa cualquier cosa, tiene ciertas propiedades por supuesto, pero computa cualquier cosa y el resultado depende de con qué dispositivos de interfaz trabaja acoplado, ¿no? Entonces, eso explica, por ejemplo, por qué en el Parkinson o en el Huntington, que son enfermedades, son trastornos que afectan a unas ciertas áreas del cerebro, observamos simultáneamente problemas lingüísticos y motores. El Parkinson no solo es un trastorno motor, sino también cognitivo. Y eso solo puede, teniendo en cuenta que el daño está localizado, solo puede explicarse porque lo que se ha afectado no es específico ni del procesamiento motor ni del lingüístico, sino es algo así. Es decir, es un computador que cuando procesa movimientos básicos crea secuencias motoras complejas, cuando procesa palabras o conceptos crea oraciones. Cuando eso está dañado, entonces simultáneamente aparecen problemas motores y lingüísticos. Bien, pues, si utilizamos todo esto que tiene que ver con la biología del lenguaje en general, moderna, nueva, optimizada, como queráis llamarla, lo que vemos en los trastornos se explica mejor. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ¿no?, cuando abandonamos la idea de que la mutación de un gen siempre, indefectiblemente, sea cual sea el ambiente, conduce a la aparición de un fenotipo anómalo, nos encontramos con un escenario mucho más complejo. ¿Ahí qué hemos hecho? Pues básicamente incorporar todos los factores que no son genéticos y que también afectan al desarrollo, ¿no?, desde factores puramente químicos hasta la epigénesis, la modificación de la expresión de los genes, el azar, la dinámica de desarrollo, en fin, un montón de cosas muy interesantes, complejas si queréis, pero que afectan al desarrollo y que para lo que nos interesa ya explica por qué, ¿no?, la presencia de una mutación, la tenéis aquí, puede dar lugar al trastorno en ciertos casos si las circunstancias que tienen lugar durante el desarrollo lo favorecen, pero esta misma mutación, si el desarrollo va por aquí, pues no se manifiesta, es decir, no da lugar al trastorno y el fenotipo es normal, y viceversa, es decir, este individuo que no lleva la mutación puede que el desarrollo transcurra por aquí y acabe manifestando un trastorno, mientras que en otros casos, pues no. Bien,
Eso es interesante desde un punto de vista aplicado, ¿no? Porque si tenéis en cuenta todo lo que os he contado, ¿no? Sobre el peso de los genes en el desarrollo, pero también de otros factores, y teniendo en cuenta que el peso de los genes es mucho mayor o más importante al principio del desarrollo, cuando se están configurando los circuitos, y no tanto al final, pues evidentemente nos sitúa en un escenario en el que cuanto más precoz es la intervención, la terapia, mejores son los resultados al término del desarrollo. Pero a la vez nos sitúa en un escenario problemático, porque digamos que nos obliga a diagnosticar lo antes posible los trastornos. Cuanto antes se diagnostique y antes se intervenga, más eficaz es la terapia. Lo malo es que hay ciertos trastornos que por su naturaleza no se pueden diagnosticar hasta cierto momento. Por ejemplo, la dislexia. No puedes diagnosticar la dislexia hasta que el niño no aprende a leer o tiene una edad que le permite aprender a leer. ¿Cómo entonces intervienes antes? Por ejemplo, al año de vida, para ir ya corrigiendo los problemas que el niño va a tener. Pues necesita algún marcador precoz de la dislexia. Entonces, ¿qué tipo de marcador podríamos pensar de algo que, por definición, es un problema de lectura o de deletreo? Pues, lógicamente, hay que recuperar esta idea de que todo trastorno implica una configuración diferente del cerebro desde el momento del nacimiento. Y que, digamos que el cerebro de un disléxico ya está aventurando el problema desde el minuto cero. Es decir, porque ya se está organizando de forma diferente. Ahora, la clave es encontrar cuál es esa diferencia, cuál es esa señal que uno tiene que buscar en ese cerebro o en ese ADN, si queréis, para predecir, con todas las comillas que queráis, que ese niño va a desarrollar la dislexia, teniendo en cuenta que el ambiente puede hacer que al final no lo desarrolle. Pero evidentemente hay un esfuerzo muy importante hoy en día por encontrar estos marcadores, y puede ser desde análisis de sangre, buscando ciertas moléculas. Por ejemplo, se está intentando en el autismo hasta, pues eso, ¿no? Patrones anómalos de actividad cerebral que no se manifiestan, no llegan a la superficie, no dan lugar a ningún síntoma, digamos, de los habituales, pero que si se miden y se sabe medir, ya te indican que ese cerebro está trabajando de forma extraña. Bueno, eso se ve muy bien en el caso del autismo, ¿no? Donde si yo os pongo, esto es un esquema idealizado, ¿no? de las conexiones entre diferentes áreas del cerebro en el estado adulto, pues veis claramente ese perfil tan distintivo del autismo, ¿no? Donde básicamente el autismo es un cerebro muy conectado a nivel local y muy poco conectado a nivel interhemisférico. En cambio, el cerebro humano normal se caracteriza por lo contrario, es decir, básicamente porque hay muchas conexiones a larga distancia. Y de hecho hay mucha gente diciendo que eso es lo que caracteriza la cognición moderna, humana, la capacidad, la flexibilidad cognitiva que tenemos en resultado de una mayor conexión interhemisférica en relación con otras especies. Pero lo interesante, ¿no?, es que si en cambio os pongo el cerebro de un niño autista, que lo será, o de un niño que no lo será en el momento del nacimiento, veis que son indistinguibles y no se pueden distinguir porque el patrón de conexión es básicamente el mismo. ¿Cuál quiere decir? Que este patrón es el resultado de lo que sucede a lo largo del desarrollo, que evidentemente está condicionado por la existencia de algunas mutaciones en ciertos genes importantes, pero que también está condicionado por el ambiente y de una manera realmente importante. Y que para entender, estudiar y tratar el autismo hay que estudiarlo a lo largo del desarrollo, y como podéis imaginar, los síntomas van a ser muy distintos aquí en medio que aquí o que aquí. Bien, pues os he traído un par de citas que esta señora se llama Annette Carnillo-Smith, que es una especialista en el síndrome de Williams y ha estudiado durante mucho tiempo estos trastornos y es una gran defensora de esta idea, ¿no?, de que entender un trastorno solo se puede entender si lo analizamos a lo largo del desarrollo. Es lo que os comenta un poco aquí, ¿no? Es fundamental porque el perfil puede ser totalmente diferente. El perfil del síndrome de Williams a los 20 años es distinto que a los 7 años o a los 3 años. Y sobre todo esta idea, ¿no?, que me parece muy revolucionaria, que va muy a la contra de lo que uno esperaría, ¿no?, que el mismo comportamiento, o si queréis los mismos problemas, puede ser el resultado de diferentes arquitecturas cerebrales. Entonces,
¿por qué me parece un poco a la contra y revolucionaria? Porque esconde algo muy interesante y es que, o manifiesta algo muy interesante, y es que en la superficie puede que observemos capacidades lingüísticas poco alteradas, pero que sin embargo son el resultado de un funcionamiento del cerebro muy diferente a lo que tiene lugar en la población normal. Y eso también es importante porque quiere decir que el cerebro se adapta, que el cerebro es plástico, que el cerebro intenta llegar a una facultad de lenguaje funcional, aunque esté usando recursos cognitivos muy distintos. Bueno, la frontera, esta frontera, ¿no?, que queremos poner entre lo normal y lo patológico, es muy problemática, porque en realidad estaría situada en diferentes lugares en función del nivel que estemos analizando. Es decir, esa frontera, lo veíamos antes con los genes, ¿no? La frontera entre tener autismo y no tenerlo, la ponemos cuando hacemos el test, pero podemos encontrarnos que a nivel molecular esa frontera haya desaparecido, porque la persona que tiene autismo y la que no lo tiene la misma secuencia. O tiene los genes, o los genes no presentan ninguna mutación. Y viceversa. La frontera que ponemos entre la patología y lo que no es patología a nivel molecular, que es tener la mutación o no tenerla, desaparece a nivel de los síntomas y resulta que esa persona no tiene el trastorno a nivel sintomático. Bien, como os digo, ¿no?, es un trabajo de dos, es decir, de los biólogos y de los lingüistas, ¿no? Entonces, este tipo de clasificaciones donde, a diferencia de la primera que vimos, el trastorno específico del lenguaje está, los subtipos tienen este aspecto, ¿no? Es decir, tienen problemas léxicos, conceptuales o problemas de exteriorización, están por aquí, y problemas computacionales. Es mucho más natural si tenemos en cuenta, ¿no?, los modelos que nos parecen más acertados a la hora de describir el lenguaje. Bien, el último paso que vamos a dar es intentar proponer una nueva manera de entender los trastornos. ¿Y por qué? Pues básicamente por los resultados que uno observa cuando no estudia un trastorno en concreto, sino cuando estudia muchos trastornos y compara lo que ha observado en esos trastornos. Y entonces se da cuenta de que hay unos interesantes paralelismos que nos dicen mucho sobre cómo se desarrolla el lenguaje. Bueno, ¿cuáles son esos paralelismos? Pues los paralelismos tienen que ver, por un lado, con este problema de la diversidad o de la variación. Efectivamente, los trastornos, como veíamos antes, cambian de un individuo a otro y cambian de un momento a otro del desarrollo. Y entonces, claramente son adaptativos. Es decir, no se parecen a la niña, donde uno no puede hacer nada por cambiar ese fenotipo. El cerebro está constantemente intentando solventar los problemas que tienen que enfrentarse estas personas y al final eso acaba condicionando su propia arquitectura. Al mismo tiempo, hay esa variación, como decía antes, no es limitada, ¿no? Y de repente, cuando uno compara unos trastornos con otros, se da cuenta de que hay cosas del lenguaje que son muy problemáticas para todos, en todos los trastornos. Por ejemplo, en todos los trastornos hay problemas con la flexión. Todos, el síndrome de Down, el síndrome de Williams, el trastorno específico del lenguaje, todas esas personas tienen problemas a la hora de flexionar los verbos o los sustantivos. Y en cambio hay otros aspectos del lenguaje que nunca aparecen dañados en casi ningún trastorno. Es como si hubiera cosas en el lenguaje que son muy vulnerables a las perturbaciones, sean perturbaciones genéticas, ambientales, y otros aspectos que son muy resistentes al daño. Que incluso si hay algún problema, algún mecanismo compensatorio hay que es capaz de sortear ese problema y el lenguaje sigue funcionando. Otra conclusión importante es que incluso cuando creemos que existen síntomas específicos, en realidad por debajo hay afectados problemas muy básicos, generales, pero que acaban afectando a otras zonas y a otras capacidades. Es decir, todos los síntomas concretos son el resultado de la afectación de capacidades de bajo nivel. Y si lo miramos con detalle, ¿no?, nos damos cuenta de que, como os decía antes, no estamos ante un cerebro que tenga un daño en particular, en un área concreta, la que supuestamente se encarga de los síntomas que estamos observando o que vemos, sino que hay problemas
a nivel de todo el cerebro y que los trastornos se describen mejor no en términos de disociación entre capacidades, sino en términos de asociaciones análogas, de un patrón diferente de conexión. Bueno, esto se ve muy bien aquí. Esta es una de mis diapositivas favoritas. ¿Por qué? Porque fijaos que tenemos dos trastornos, la esquizofrenia y el trastorno de espectro autista. Cuando se han ido buscando qué genes, la mutación en qué genes da lugar a estos trastornos, pues han ido identificando, como os decía antes, ¿no?, decenas de genes. Lo interesante es que todos los genes remiten a una misma función fisiológica, que es la sinapsis neuronal, como cabría esperar, en cierto sentido. Ahí están todos los genes, o una parte, ¿no?, de los genes identificados, de diferentes cromosomas, pero todos al final tienen que ver con la sinapsis neuronal, o bien con el terminal presináptico, la liberación de la vesícula sináptica, la densidad posináptica. Al mismo tiempo, esto es un poco la idea de afectar un proceso de los neuronas. Al mismo tiempo veis, por este patrón de colores, ¿no?, que los problemas están en todo el cerebro. Es decir, que estos genes se expresan en todo el cerebro. Y si hay problemas de sinapsis, va a haberlas, o diferencias, va a haberlas por todo el cerebro. Y al mismo tiempo, a pesar de que hay problemas en todo el cerebro, fijaos que a nivel clínico solo hay dos trastornos, que es la esquizofrenia y el trastorno del espectro autista, que además son muy interesantes porque en realidad, si lo pensáis, representan los extremos de un continuo de variación. Es decir, en el autismo lo que hay es una, como os comentaba antes, muy poca conexión interhemisférica, muy poca flexibilidad cognitiva. Los autistas hacen muy bien tareas muy concretas, pero no los puedes sacar de ahí. Y en la esquizofrenia es al revés. Lo que hay es una gran conexión interhemisférica y un exceso, digamos, de flexibilidad, de conexión, de mezcla de todo, ¿no? Hasta el punto de que uno escapa un poco de la realidad. Y nosotros estamos en la mitad, ¿no? Los no afectados están en la mitad. Entonces, fijaos como aquí también está implícita, ¿no?, esa idea que veíais antes, ¿no? Si cada flecha es un gen afectado, veis cómo, pues, en función, ¿no?, del tiempo y de la persona, la mutación de ese gen, pues en unos casos da lugar al autismo. Si el tiempo sigue y el desarrollo va por aquí, puede manifestar síntomas esquizofrénicos, o si va por aquí, o este caso no, y en ciertos momentos no hay síntomas del trastorno, que luego aparece. Toda esa complejidad que veíamos, ¿no?, de comorbilidad, variabilidad, el paso de un trastorno a otro, que es algo de lo que no he comentado nada, pero que también es real, es decir, que uno manifiesta síntomas de diferentes trastornos, en diferentes momentos del desarrollo, pues al final está explicado por esas circunstancias. Bien, pues todo eso que parece un problema, no es en realidad un problema para los biólogos y sobre todo para cierto tipo de biología. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos viendo es que esto que podemos llamar el órgano del lenguaje tiene su desarrollo está canalizado. Es decir, hay solo ciertos caminos por los que puede transcurrir. Al mismo tiempo hay plasticidad y al mismo tiempo es bastante insensible o resistente al daño ambiental. Y esto, como os digo, ¿no?, es una forma de entender el desarrollo muy de moda ahora en biología, que se llama biología del desarrollo evolutiva. Entonces, la idea un poco, estamos haciendo una especie de optimización de la lingüística clínica que empezó optimizando las herramientas. Luego hemos intentado, ¿no?, aplicar la biología en general a la interpretación de los trastornos. Pues la idea un poco es aplicar este tipo de biología a los trastornos. ¿Por qué? Porque es un tipo de biología que explica muy bien el desarrollo del individuo, que es la parte, ¿no?, de development, y explica muy bien el desarrollo de las especies, que es la parte evo. Entonces, un poco la propuesta, que hay donde casi terminaré, es aplicar eso a la caracterización de los trastornos. Y ya veréis, la idea en realidad es muy sencilla, y lo que defiende este tipo de biología es que las posibilidades de desarrollo no son infinitas, sino que hay solo ciertos itinerarios. Es como lo que veis aquí, ¿no? Veis que aquí la bola, por como es la topografía del terreno, no puede moverse en cualquier dirección. Solo hay dos itinerarios posibles. Bien, pues eso es lo que en realidad sucede en el desarrollo de los organismos. No hay
infinitas posibilidades de desarrollo. No hay infinitas combinaciones de caracteres creando infinitos tipos de organismos, sino unos tipos concretos que explican por qué la diversidad animal, por ejemplo, que parece infinita, no lo es, sino que casi todos los animales responden al mismo diseño. Entonces, en fin, eso se puede ver de muchas maneras. Ahora pongo alguna gráfica. Hay mucha gente diciendo que todas las enfermedades complejas en los seres humanos son el resultado de un proceso de canalización incorrecta, es decir, que la bola, en lugar de ir por aquí, ha acabado yendo por aquí. Este artículo, por ejemplo, trata de enfermedades como la diabetes, la obesidad o la hipertensión, que todas tienen el origen es multifactorial, no hay un solo gen, pero se puede aplicar exactamente igual a los trastornos cognitivos. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es muy sencilla en realidad, y es que cuando cambiamos, y ese cambio fue el que trajo lugar al lenguaje, ¿no? El paso de la cognición, digamos, primate, ¿no?, a la cognición humana, se produjo por probablemente algún tipo de mutación o cosas que sucedieron en la historia de nuestra especie. Ese cambio desestabilizó un sistema que era muy robusto, que tenía muchos mecanismos de seguridad, que eran como los aviones, ¿no?, donde hay varios circuitos haciendo siempre lo mismo. Si se daña uno, otro toma su lugar y el proceso no se interrumpe. Bien, lo que pasó ahí es que efectivamente esa transición dio lugar a algún tipo de desestabilización. El cambio fue bueno en cierto sentido porque dio lugar a una capacidad cognitiva mejor, incluyendo el lenguaje, pero al mismo tiempo hizo que ese lenguaje dependiera de circuitos que no tenían mecanismos de seguridad, que no tenían posibilidad de responder al daño y que cuando se dañaba, efectivamente, una sola vez, por una sola causa, acababa dañado todo el sistema. En fin, hay muchas razones, ¿no?, para explicar eso, ¿no?, que están relacionadas, como os digo, con mutaciones en nuestro ADN, la demografía, cuellos de botella, en fin, aspectos culturales también, pero que explican un poco la ausencia de esos mecanismos de seguridad. Por ejemplo, este trabajo va de eso directamente, ¿no?, de la idea de que básicamente el autismo se explica por el daño precisamente en esas redes neuronales recientemente evolucionadas. Entonces ahí veis una conexión más de las que podríamos proponer entre evolución y desarrollo, que viene a decir que los trastornos son el resultado del daño en los circuitos cerebrales recientemente evolucionados, que son los que explican la cognición humana y la aparición del lenguaje. Y nunca aparecen trastornos cuando se dañan los circuitos que ya estaban consolidados en otras especies de primates, porque esos circuitos sí tienen muchos mecanismos de seguridad. Por ejemplo, por poner un caso, datos, ¿no?, que confirman esa idea. Una de las cosas que yo hago tiene que ver con la evolución del lenguaje, y lo que hacemos sencillamente, o lo que estamos haciendo, es comparar la secuencia del neandertal, del genoma neandertal, con el genoma humano. Entonces hay una serie de cambios en ciertos genes. Se supone que esas mutaciones, esa variación, explican la aparición de la cognición humana moderna. Bien, nosotros hemos encontrado una serie de genes, pero para nuestra sorpresa, no tanta, ¿no?, si tenemos en cuenta lo anterior, un porcentaje muy importante de los genes que han cambiado de neandertales a humanos son candidatos para el autismo. Están sobre representados de forma estadísticamente significativa. Entonces, ¿por qué entre los genes que explican el cambio de neandertales a humanos, la evolución de los humanos modernos, hay un exceso de genes cuya mutación da lugar a trastornos cognitivos y del lenguaje? Pues ahí está la idea. Es decir, esos genes son los que nos hacen modernos, pero son los que cuando se estropean dan lugar a que se estropee la cognición moderna, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, los detalles son interesantes, ¿no?, pero fijaos, todos estos genes son los que os comentaba y bueno, lo que iba a presentar sencillamente no era los paralelismos que merece la pena explorar, ¿no?, entre lo que sabemos de la cognición neandertal y lo que sabemos del funcionamiento de la cognición autista. Y claramente hay unos paralelismos muy interesantes, que evidentemente se explican por estas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los neandertales eran buenos haciendo cierto tipo de tareas, pero no tenían ningún tipo de flexibilidad, de manera que durante los miles o decenas de miles de años que vivieron como especie,
todo el tiempo hicieron la misma talla. Nosotros, en cambio, si observamos el registro arqueológico humano, observamos que hay diferentes tipos de tallas que se suceden en un lapso de tiempo muy breve. Es decir, tenemos una gran flexibilidad, una gran capacidad de innovación. Bien, pues eso es justo lo que comentaba antes de los autistas, ¿no? Es decir, hacen muy bien ciertas tareas, pero no pueden salir de esas tareas. No quiere decir que el autismo sea un natalismo, es decir, un retroceso a un estado ancestral. Pero en cierto sentido lo es, siempre que estemos pensando, ¿no?, en los circuitos implicados, en los genes implicados, etc. Bueno, como os digo, la clave para todo esto está en esa idea de son muchas las causas, pero son muy pocos los trastornos. Recordad esta diapositiva, ¿no? Son decenas los genes implicados y las proteínas implicadas, pero solo son 2 los trastornos. O sí que hay esta es otra diapositiva ilustrando lo mismo. Aquí tenéis algo que apareció al principio, ¿no? Esos genes candidatos, pero ahora ilustrando también qué conexiones hay entre ellos. Bueno, aquí tenéis decenas de puntos amarillos, cada uno de estos genes representa un candidato para el retraso mental, el síndrome de Angelman o el síndrome de Rett. Todos están conectados entre sí, pero lo interesante es que solo hay 2 trastornos y no decenas de trastornos diferentes. Es siempre la misma idea, ¿no? Muchas causas que convergen hacia unos pocos fenotipos. Bien, como os digo, esto está muy bien estudiado en biología del desarrollo. Esto es lo que en realidad estamos viendo gráficamente. Es decir, las causas son muchas y además varían de forma cuantitativa y sin embargo se manifiestan de forma discreta en un número mucho menor de fenotipos finales. Esto en biología del desarrollo se llama el paisaje adaptativo y es representar en 2 dimensiones lo que antes veíamos como la topografía del terreno. Estos son las cuencas de atracción, el sitio por el que la bola cae, porque por ahí te llevan los factores ambientales, y lo que hay en medio son las montañitas, las zonas por las que no se puede circular, donde no hay fenotipos. Es decir, si queréis verlo de forma menos abstracta, y a lo mejor en un sitio donde no esperaríais ver esto, ¿no? Pero estos son formas, al final, fenotipos. Estos son las conchas de los trilobites, y entonces es la misma idea, ¿no? No hay un tipo infinito, un número infinito de conchas o de diseños, a pesar de que los parámetros que definen el diseño de la concha cambian de forma continua. Fijaos que la idea es esa, ¿no? Es decir, los parámetros que definen el desarrollo varían de forma continua, uno esperaría que los fenotipos cambiaran de forma continua. Y no, lo que hay son saltos de un fenotipo a otro, de un tipo de concha a otro. Bien, pues eso es exactamente lo que vemos en los trastornos. Las causas cambian de forma continua y vemos saltos de un fenotipo a otro. Solo que en lugar de ser, pues, estas conchas son autismo, son síndrome de Rett, lo mismo que veíamos antes. Entonces, claro, ¿veis? Aquí no son las conchas, son los trastornos. La pregunta fundamental es ¿quién está aquí? ¿Qué parámetros definen este espacio de desarrollo? En el caso de las conchas es muy sencillo. Es únicamente el grosor de cada circunvolución, ¿no? Y luego en fin, da igual, ¿no? Es sencillamente el diámetro de la... Pero en este caso necesitamos despejar, ¿no?, estas incógnitas, y si lográsemos despejar estas incógnitas tendríamos, digamos, trazado el mapa de fenotipos posibles de desarrollo de la facultad del lenguaje. Uno sería el normal y otro serían los trastornos. Entonces, una propuesta que nosotros estamos explorando es que las dimensiones que definen ese espacio son los ritmos cerebrales. Los ritmos cerebrales son un componente muy importante de la función del cerebro, pero tienen una serie de propiedades que lo hacen candidatos idóneos para colocarlos, ¿no?, en esa abscisa y ordenada de ese espacio fenotípico. Es un proyecto que estamos haciendo ahora, ¿no?, que en realidad no es experimental, ¿no?, sino básicamente es basándonos, ¿no?, en lo que hay publicado, pero veis un poco, ¿no?, la pinta que tiene el proyecto, ¿no? Sería definir o caracterizar los trastornos del lenguaje como patrones anómalos de actividad cerebral, como oscilo de ritmo, apatía, trastornos en la oscilación cerebral.
promoviéndonos ese cambio de comprensión de qué son los trastornos que debería ayudar a la lingüística clínica. Bueno, todo arranca de aquí, otra vez, ¿no? De la necesidad de hacer una buena traslación del lenguaje a los términos de la función cerebral, ¿no? De descomponer el lenguaje en unidades de procesamiento o, si queréis, tareas computacionales básicas que realmente sean compatibles con lo que hace el cerebro en tiempo real. Entonces, ¿por qué los ritmos y no otro aspecto del cerebro? Pues básicamente por su naturaleza primitiva, es decir, la actividad cerebral es la suma de diferentes tipos de ritmos. Como veis aquí, ¿no? Se llaman con letras griegas, alfa, beta, gamma, y toda la actividad cerebral es una combinación de ritmos. Entonces, claro, esta idea de combinar ritmos es muy atractiva para quienes creen, ¿no? Que el lenguaje es combinación, conexión. Por otro lado, permite algo que no permitían la mayoría de esos modelos neurolingüísticos tradicionales que conocéis, ¿no? Que es interpretar, explicar el lenguaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, la estructura de la sílaba y el procesamiento fonológico está explicado en términos de patrones de acoplamiento de ritmos cerebrales. Eso no voy a entrar ahí, ni mucho menos, ¿no? Pero que veáis que esto explica y no solo hace un mapa, no es solo una huella, sino una explicación de una parte del lenguaje. Y luego, como os digo, ¿no? Satisface lo que nos pide esta biología del desarrollo, que es que esto sea informativo tanto desde el punto de vista del desarrollo del individuo como de la especie. Fijaos que todas las especies de mamíferos hacen uso no de los mismos cerebrales, ¿no? Sino de los mismos ritmos cerebrales, sino de una selección de ritmos cerebrales. Son universales, es decir, todos los ritmos están no son una innovación humana, sino que cada especie aprovecha un grupo de ritmos distintos y los combina de forma diferente. Entonces, claro, eso da una continuidad enorme a algo que por definición, como es el lenguaje, es solo exclusivo de nuestra especie, pero es siempre la misma idea. Lo que en la superficie parece único, cuando profundizamos hay continuidad y encontramos que esta idea, ¿no? Del mosaico, ¿no? Que es sencillamente crear algo nuevo a base de piezas antiguas. Y por otro lado, que es la parte que en realidad nos debe interesar hoy, cada trastorno se caracteriza por un perfil de actividad rítmica diferente, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, comparado la esquizofrenia, los controles y los esquizofrénicos. Y la actividad cerebral, que es, vuelvo a insistir, ¿no? El resultado de la combinación de ritmos distintos, tiene un aspecto distinto. Entonces, claro, esto es muy atractivo porque es una especie de huella. Y lo mismo sucede en otros trastornos. Cada trastorno se caracteriza con un perfil distinto de ritmicidad cerebral. Aquí, por ejemplo, en el caso del autismo. Y en tareas concretas, ¿no? Entonces, claro, aquí, acordaos que antes nos planteamos la necesidad de encontrar marcadores tempranos de los trastornos. Esto está presente desde el momento del nacimiento. Desde el mismo momento del nacimiento y antes ya hay un patrón de actividad anómalo o distinto. Esto, por ejemplo, es lo que nosotros idealmente vamos buscando. Es decir, no solo proponer un modelo de procesamiento del lenguaje basado en ritmos cerebrales, sino específicamente un modelo de procesamiento del lenguaje anómalo en cada trastorno basado en un patrón anómalo de acoplamiento cerebral. Bueno, eso, por ejemplo, lo hemos intentado recientemente aquí, que es reinterpretar, es una especie, ¿no? De tour de force, ¿no? Reinterpretar los síntomas, las anomalías lingüísticas en el autismo en términos de un modelo de procesamiento del lenguaje que es puramente minimalista, pero que a su vez es una traslación del lenguaje a cierta manera de interactuar cierta zona del cerebro, ciertos ritmos. Entonces veis que aquí tenemos esos ritmos básicos, su papel en el procesamiento del lenguaje, ya os digo, desde un marco minimalista, y aquí pues las diferencias observadas y las que esperamos, y entonces es un poco la parte interesante, ¿no? Porque hay campo donde experimentar en el trastorno del espectro autista, ¿no? Ya os digo, diferencias durante el procesamiento del lenguaje.
En fin, hay un campo ahí interesante que explorar, pero el marco, la idea de fondo es siempre la misma, ¿no? Que básicamente lo que esperamos es un perfil distintivo, temprano y además basado en aspectos reales de la actividad del cerebro. Bueno, lo que hay mucho, como os digo, por hacer. Una cosa, por ejemplo, es esa, ¿no? Es decir, reinterpretar toda la sintomatología de todos los trastornos en términos de oscilopatía, de alteraciones del cerebro y muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, antes he hablado mucho de la canalización y de los trastornos como canalización fallida o estados descanalizados. Pues hay mucho que estudiar a muchos niveles de cómo el desarrollo se va dirigiendo y el ruido del desarrollo se va eliminando. Es que aquí, simplemente viendo la gráfica, ¿no? Veis cómo el patrón, el ruido o el desarrollo, la variación no progresa de forma exponencial, sino que hay diferentes mecanismos que van reduciendo esa variación. Si no, el desarrollo sería imposible. Luego hay mucho que hacer también en torno a la modularidad y sobre todo a la manera en que se va modularizando el cerebro, y todos estos dispositivos funcionales se van configurando como resultado del desarrollo y de la interacción con otras zonas del cerebro. Hay mucho que hacer a la hora puramente de describir cómo se desarrolla el lenguaje en estos trastornos, porque la mayoría de los estudios son de adultos. Y entonces, como habéis visto, lo que sucede en los niños es muy diferente a lo que podemos ver en los adultos. Y sobre todo, también hay mucho interés por entender las propiedades del lenguaje que son emergentes, es decir, que no se pueden predecir a partir simplemente de la interacción entre las piezas que lo constituyen. Y hay, por ejemplo, mucha gente aplicando la teoría de los sistemas complejos, hasta de fractales y cosas de esas, al propio desarrollo del lenguaje. Bien, como os digo, ¿no? Esta era un poco la idea de lo que yo venía a contaros, era eso, ¿no? La necesidad de mejorar la clasificación y la interpretación que hacemos de los síntomas, pero que ese esfuerzo no se limite solo al plano metodológico, sino que hace falta realmente volver a pensar de nuevo qué son los trastornos, y como veis, para ello pues ha sido fundamental algo tan lógico en realidad como aplicar lo que ya se sabe sobre el desarrollo y evolución en general a lo que es una parcela concreta, pero no excepcional del desarrollo, que son las patologías. Entonces, idealmente, ¿no? Podremos encauzar este diálogo entre biología y lingüística en general, y entre clínica y biología de los trastornos en particular, hacia un diálogo que realmente sea fluido, ¿no? Que las vías se enganchen y podamos entender mejor lo que está pasando ahí. En fin, cada una buena organización, claro, es complicado, supongo, porque tenéis que tener presentes esos problemas y sobre todo entender un poco lo... Pero bueno, he intentado contarlo de una manera relativamente sencilla y sin entrar en muchos detalles. El problema es que es verdad que este enfoque, como es multidisciplinar, pues claro, te exige coger cosas de un lado y de otro. Entonces, si no estás familiarizado con un aspecto, pues igual te pierdes un poco más que si se trata de cosas que ya conocéis. No sé, debería hacer una pregunta o algo. Nos quedan fuerzas. Aparte de muchísimas gracias, porque me parece fascinante tu intervención, de verdad que sí. Esa idea de que detrás de los déficits, ¿no? Que ya no son específicos claramente del lenguaje, hay déficits cognitivos, es muy interesante me parece, después a la hora de la terapia. Pues porque, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? En los perfiles y en las evaluaciones de tipo pragmático que tratan de medir el cumplimiento de las máximas, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, que la máxima de relevancia, por ejemplo, en un paciente a lo mejor tiene dificultades para expresarla verbalmente, es decir, no puede desde el punto de vista verbal, pero en cambio sí puede reaccionar a lo que hay en la base de tipo cognitivo, que es la percepción de lo que está relacionado y lo que no está relacionado con un tema, por ejemplo, a través de un dibujo o una imagen, ¿no?
Es decir, que nos permite, a mí no solamente me ensancha el universo de cómo puedo comprender las cosas, sino que me da mucha esperanza a la hora de posibles colaboraciones, es decir, de que los tipos de textos sean verbales únicamente, que eso ya hace mucho tiempo se utilizan imágenes, y sobre todo que nosotros comprendamos que cuando trabajamos con categorías lingüísticas, no estamos trabajando solo con categorías lingüísticas. A mí eso me ha parecido interesantísimo. Esa es la idea y de hecho tiene todo el sentido, ¿no? Es decir, pues si tienes problemas con la máxima relevancia a nivel verbal, pues a lo mejor potenciar ejercicios que favorezcan la conexión, la relación entre, pues probablemente te ayuden, igual que en la dislexia, si hay un problema a nivel auditivo, pues, la estimulación auditiva puede ayudar, incluso si no son estímulos directamente verbales, ¿no? Entonces, efectivamente es así. Otra pregunta, ¿cuál es para ti en este cambio de paradigma el papel de los lingüistas en este equipo? Bueno, lo que he contado un poco ahí, ¿no? Por un lado, defender buena parte de lo que se ha hecho en lingüística, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también cuestionar algunos modelos que sean demasiado especulativos y que no sean compatibles con lo que sabemos sobre el procesamiento o la actividad cerebral en tiempo real, lo que el cerebro es capaz de hacer o no hacer, ¿no? Entonces, claro, aquí parece, ¿no?, que los lingüistas tienen que estar un poco a la espera, ¿no?, de lo que los biólogos digan y no es así, ¿no? Porque si tú miras lo que en otras disciplinas que también se interesa por el lenguaje, se dice el lenguaje, pues realmente también encuentras simplicidad y también encuentras que hay que defender un poco la complejidad que uno ha encontrado en un análisis riguroso de las lenguas. Por ejemplo, estoy pensando en lo que se puede decir de la evolución del lenguaje por parte de paleoantropólogos, arqueólogos, gente que hace toda esta secuenciación del genoma humano. Pues ellos también se atreven a escribir libros sobre la evolución del hombre y la evolución, y un capítulo hay sobre el lenguaje. Entonces lo que encuentras ahí pues son visiones tan simplistas del lenguaje como las visiones simplistas de la biología que puedes ver en muchos textos de lingüística, ¿no? Entonces hay que defender también un poco, ¿no?, lo que claramente se ha hecho. Jacobson definió, cuando Jacobson estableció toda su forma binaria, de esquemas binarios, de posiciones binarias, entonces esta formulación, ¿no?, de cómo funcionaba lo que era la recepción, la producción fonológica, no estaban los historias, la teoría de la comunicación, ni los ingenieros, ni que después con los dígitos binarios, los bits vinieron a demostrar efectivamente y Jacobson fue en este sentido un innovador, en que yo sigo diciendo que desde la lingüística también podemos hacer contribuciones importantes con la descripción de los procesos, ¿no? Por supuesto. Es que nos sentimos un poco acompleados por eso. en cuanto a vemos, ¿no?, lo que se nos escapa, ¿no? Y esto como todo esto, ¿no?, todo este mundo, este universo que se nos escapa a nuestro control y a nuestra observación, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante. Sí, o sea, igual que hay, pues ya os digo, ¿no?, lingüistas haciendo una biología del lenguaje muy simplista, pues hay biólogos haciendo especulaciones sobre el lenguaje que también lo son, o sea, que es igual. El problema está para las dos partes. Y una última cosa, yendo a vuestro cambio de paradigma, vuestros intentos de, a través de las oscilopatías, si quiero intentar entender algo más, estos ritmos cerebrales, estos son miles de millones de neuronas, todas disparando y haciendo ciertos patrones, ¿no?, de oscilación, diríamos una gran orquesta que está tocando de distintas maneras, ¿no? ¿Sería algo claro, parecido? Pero la idea es que cuando la orquesta toca con armonía es porque los músicos están tocando la misma partitura. Entonces aquí es igual, es decir, los ritmos que tú detectas son el resultado del acoplamiento de miles de neuronas que están disparando a la vez. ¿Y cómo se estudia eso? ¿Cómo se accede a esos datos? Eso con electrodos, o sea, eso que habéis visto seguramente en unas capuchas, ¿no?, con un montón de electrodos. ¿Pero eso no es también demasiado poco granular? Sí, claro, también, ¿no? De momento solo se trabaja con áreas y el hipocampo, no sé, y evidentemente bueno, es menos granular y no lo es, ¿no? Porque en realidad sí te está diciendo que la zona que estás estudiando está trabajando coordinadamente. O sea, esa coordinación es real.
Es diferente a ver actividad, porque cuando ves actividad no sabes qué tipo de actividad es. Aquí estás viendo la misma actividad, entonces hay una diferencia, ¿no? Pero no sabemos interpretarla, ¿no? En gran medida. Claro, lo que no sabemos o lo que queremos hacer es interpretarla en términos de lenguaje, es decir, ¿qué significa pues, que hay un pico en la banda alfa en el hipocampo? ¿En qué se traduce eso a nivel de procesamiento del lenguaje? Entonces, el que firmaba también el artículo, que es Elliot Murphy, él le ha propuesto un modelo, una reinterpretación del modelo minimalista, con esas etiquetas del minimalismo, MERS, LAB, en términos de, o asignadas a ciertos tipos de ondas en ciertas zonas del cerebro. Algo así. Puede que a lo mejor resulte que ciertas cosas del minimalismo no encuentren un correlato fisiológico, entonces hay que abandonarlas. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que los propios modelos se refinen en función de lo que uno observe luego a nivel cerebral. Un modelo puede ayudar muy bien, ¿no? En el plano teórico, pero si va en contra de lo que vemos fisiológicamente, pues no puede ser real. Puede ayudarnos a entender mejor conceptualmente el lenguaje, pero no describe nada real.